Bueno, aquí estamos con un nuevo tema en el canal y hoy quiero darle continuación a la entrega anterior que tuvimos de un nuevo coping de la manosfera y que tenía que ver con la atribución a la mujer de características que realmente no tiene, pero que una vez más nutren esa narrativa que la manosfera ha establecido, en la que de algún modo quiere redimirse, quiere devolverle al hombre un poder que no tiene, y esto lo hace atribuyendo rasgos a la mujer que verdaderamente no posee, y que la hace parecer como inferior, como dependiente del hombre, y lo contrario es verdadero, se le atribuye al hombre unas cualidades que de algún modo les devuelve el control sobre las relaciones, le devuelve el control sobre el juego socioafectivo. Una de estas cualidades siempre fue atribuir al hombre un mecanismo de elección más simple, que es el visual. Es decir, el hombre solo tiene que gustarle físicamente a la mujer y esto será suficiente para que intente conquistarla. Lo que parcialmente es cierto, pero aquí el error consiste en pensar, y de hecho basar todo un método como hacen los púas, en el que la mujer no se fija en lo visual y son otros atributos que expuestos en conjunto general crean esta atracción, lo cual desde mi perspectiva es también parcialmente cierto. Y es que el error aquí y la falsa creencia es pensar que las mujeres no son visuales. Precisamente las apps de citas, que son las que más datos en forma de estadística y búsqueda de tipo observacional han hecho al respecto, nos demuestran claramente que no solo la mujer es visual, sino que es criminal con su criterio de elección en cuanto al físico se refiere. Como sabéis, ellas suelen descartar por foto muchísimo más que los hombres en porcentajes que rozan el delirio, cuando el hombre hace precisamente lo contrario. Acepta la mayoría de los perfiles, los cuales podría llevar a cuestionarnos si realmente es el físico solo por lo que eligen los hombres, ya que el umbral de elección es tan bajo que entonces podríamos una vez más cuestionarnos si realmente ese es el criterio de elección. Pero esto nos obligaría a entrar en otro tema. Si no tenemos suficiente con unos datos que dejan meridianamente claro que ellas son letales escogiendo por el físico, podemos referirnos a los exigentes criterios de selección que utilizan hasta las más normies o incluso subfais, que se basan única y exclusivamente en cualidades físicas. Por ejemplo, la altura. Ellas están descartando tipos de menos de 1,75 cuando ellas rara vez superan el 1,70, salvo en algunos países en los que de facto la mujer es más alta, como puede ser por ejemplo Holanda. Pero países donde la media es sensiblemente más baja, como en Asia, como en Latam incluso, ellas son igual de exigentes con dicho parámetro. ¿Y por qué decía antes que esto es parcialmente cierto? Pues porque la realidad es que si para los hombres basta un visual atractivo, para ellas en muchas ocasiones no es lo único, reforzando aún más su nivel de exigencia de elección de pareja a un nivel casi demoníaco. Y con que no es el único es probable, y esto yo lo he visto muchas veces en mis experiencias, que sin ser muy agradecido físicamente, puedes tener tus opciones si ofreces otras cosas o pones otras cosas encima de la mesa. Es una atracción negociada, sí, pero tus opciones las tienes. No vamos a entrar si la relación será mejor o peor o cuánto va a durar. Ellas os van a dar esa opción y esto os lo puedo confirmar en experiencia propia. Por tanto, la cuestión importante aquí es que ellas son visuales, yo diría que más incluso que nosotros por lo anteriormente explicado. Es decir, tienen un patrón de belleza más exigente, lo que nos indica que se fijan bastante más. Lo que ocurre es que no es el único. Este matiz es lo que hace la diferencia. Otra atribución errónea, o tal vez imprecisa, y que yo también me atribuyo porque alguna vez lo he expresado sin la profundidad que requiere, y por tanto no he transmitido la idea con la precisión que debería, es que ellas son emocionales y los hombres más lógicos y racionales. La realidad es que esto no es del todo correcto y la experiencia nos lo demuestra. Hay áreas de la interacción donde ellas son altamente emocionales y en perspectiva es lo que tiene que ver con la toma de decisiones y resolución de problemas. Y precisamente en esta cuestión el hombre de facto es más lógico y resuelve mejor. Se hizo un estudio en un país escandinavo en el que se recreaba una ciudad imaginaria que había que gestionar y se planteaba una serie de problemas y un presupuesto con el que atajar esos problemas. De un lado había un grupo de gestión que solo eran mujeres y en el otro solo eran hombres. En el resultado que se obtuvo, la ciudad de las mujeres consiguió avances de tipo social, pero la ciudad acababa en quiebra, lo que derivaba en problemas de tipo estructural. El manejado por los hombres consiguió cierto equilibrio con cuentas próximas a cero y problemas estructurales mejor resueltos. Si os dais cuenta, esto no es más que una representación de la izquierda y la derecha política. Como bien dijo el excelente Raccoon, la izquierda y la derecha no es más que la lucha de intereses entre el hombre y la mujer, que me pareció una afirmación absolutamente genial.
Pues bien, esto ocurre cuando nos adentramos en el mundo de las relaciones, donde se observa que la mujer es letalmente pragmática y el hombre extraordinariamente emocional. Cuando una mujer está haciendo un monkey branch, mis queridos, lo que está haciendo es ser terriblemente pragmática, votando a un tipo que ya no le interesa sin ningún tipo de remordimiento por otro que le interesa más. Cuando ella te deja tirado, sin ningún remordimiento, está siendo tremendamente pragmática. Cuando ella gana un dinero que se gasta en ella misma y te manipula para hacerle creer que tú tienes que pagar más gastos que ella, está siendo tremendamente pragmática. Cuando ella te convence de que hagas 4 horas de trabajo más al día a expensas de tu salud, porque piensa que hay que cambiar de casa, porque piensa que hay que adquirir un nuevo bien material para vivir mejor, ella está siendo tremendamente pragmática. Cuando a una mujer se le pregunta si hubiera una circunstancia en la que tuviera que elegir que se muriera su pareja o ella, la inmensa mayoría de los casos dice que se muera la pareja. No siendo al revés verdadero, la mayoría de los hombres se sacrificaría por la pareja. Cuando hace esto, está siendo tremendamente pragmática, y puedo seguir con muchos más ejemplos. Y al contrario, es la misma cosa. Si algo tenemos hoy en día, es hombres llevándose enrabadas brutales por ser extremadamente emocionales, aceptando todo tipo de humillación, arrastrándose con promesas de amor cuando ella ya les está despreciando, aceptando hacerles de chofer, de chico de los recados, de fotógrafo para OnlyFans y un sinfín de comportamientos que nacen de cualquier cosa menos del pragmatismo. Tipos aceptando irse a vivir con ella, dejando su propia vivienda, dejando su ciudad, dejando su trabajo, cuando a lo mejor la conoce una semana. Coincidiremos que todo esto tiene muy poco de lógico y de racional. Si algo no tiene todo este tipo de decisiones calamitosas que los hombres están tomando, repito, es racionalidad. Por tanto, atribuir a la mujer la emocionalidad para todo no es exactamente correcto. Y aquí debo hacer autocrítica, y esta es una idea que yo en el pasado tampoco he transmitido con claridad, así que veía necesario hacerlo ahora. Que sirva este vídeo para subsanar dicha imprecisión. Finalmente, quiero acabar con otra atribución que el que aquí os habla tampoco ha matizado con la suficiente claridad, y tiene que ver con la inteligencia. Existe la falsa creencia de que la mujer es menos inteligente que el hombre. No es algo tan hablado en la manósfera, pero en algunos creadores lo he escuchado y esto es simplemente falso. En todos los estudios sobre la inteligencia, sobre los diferentes incluso tipos de inteligencia, que bueno, esta teoría de los diferentes tipos de inteligencia no es algo tan asentada desde la rama psicológica. Cuando vemos la inteligencia, el estudio de la inteligencia por sexo, los resultados son similares siempre en ambos casos. Sí que es verdad que hay determinados aspectos dentro de esas mediciones de coeficiente intelectual que presentan alguna diferencia de género, y denos explicación, si queréis algún día haré un vídeo específico sobre ello, pero cuando se ve el resultado general es muy parecido. Incluso esas diferencias a veces tienen unos condicionantes que lo explican. Esto es incuestionable, punto y final, por más que haya gente que aún no ha salido de la Rage Pill y quiere denigrarlas a ellas sin fundamento o con argumentos totalmente sesgados. Que quede muy claro, en términos de coeficiente intelectual e inteligencia, tenemos resultados similares. El que aquí os habla alguna vez os ha comentado, y basándome incluso en observaciones de algunos creadores, sobre todo de la comunidad brasileña, que rara vez las mujeres tienen conversaciones interesantes o inteligentes de las que hablar, lo cual es totalmente cierto desde mi perspectiva, pero conviene entender las causas. La primera no es que no sean inteligentes, es que las conversaciones suelen acabar moviéndose por argumentos emocionales y por tanto se desvirtúa el debate. Esto es algo que podéis ver en cualquier debate en el que ellas asistan. Ante una exposición de datos, ellas pueden decir cosas como que creen que no es así, que es una emoción. Aunque los datos vengan confirmados por el CERN, ella te argumenta que cree que no es así. En lugar de decir, vaya, estaba equivocada, no tenía esa información, entonces pues debo rectificar. Esto no va a ocurrir. Por otro lado, nuestras motivaciones e intereses son totalmente diferentes, y los intereses de ellas en general suelen ser más banales. Ellas creen en el horóscopo, nosotros no. Por tanto, y resumiendo, ellas sí son inteligentes, tienen esa capacidad intelectual, pero en gran parte de las ocasiones no son capaces de mantener conversaciones o debates en un nivel alto porque lo desarrollan bajo argumento emocional y porque tienen intereses más banales que los nuestros.
Para cerrar este atributo, este aspecto yo mismo he comprobado muchas veces si he pretendido en una cita hablar de temas profundos, de tener una conversación de cierto nivel de reflexión, nunca he conseguido que ella mantenga el interés. Sin embargo, si en una primera cita simplemente mantienes la conversación que ella va marcando, por absurdos que sean los temas que ella siente que tiene que hablar, estará más interesada en la interacción. Repito, esto es algo que yo lo he comprobado una y otra vez. A ellas no les interesa un culo temas interesantes o de cierta profundidad que vaya más allá de un campo profesional. Es decir, puedes encontrar profesoras de música altamente cualificadas, ingenieros de comunicaciones, profesoras de alemán, pero en su campo de acción. Fuera de eso, olvídate de una conversación técnica y profunda. Y entrando en la recta final del vídeo, os expongo la última concepción equivocada que se divulga en la manósfera, en la que una vez más se pretende desfigurar a la mujer en pro de ensalzar al hombre de una manera un tanto sesgada, y es la concepción atribuida a la validación y atención. Y veréis, no es que lo que se dice sobre la enfermiza dependencia de atención y validación que ellas tienen no sea cierta, lo es. Ellas tienen una necesidad de atención y validación absolutamente patológica, pero los hombres también la tienen. Esto era un elefante en la habitación del que nadie quería hablar, pero pienso que ya es el momento. Como ya os he dicho varias veces, en la manósfera, y concretamente los llamados red pillars o red púas, ensalzan en exceso los atributos del hombre, muchas veces sin fundamento o razonamientos totalmente sesgados. Los hombres también dependen en exceso de la atención y validación, a un nivel también casi patológico. ¿Tenéis alguna duda de esto? Id a cualquier canal de un red púa al uso y mirad los comentarios de cualquiera de los vídeos que hayan hecho sobre cómo aumentar el valor sexual de mercado, por ejemplo, o de cómo ligar. Si no os parece suficiente ver lo que allí escriben los hombres, entonces pensar en la cantidad de dinero que se gastan los hombres de manera absolutamente irracional para recibir validación. Es más, para ello están dispuestos a destruirse la salud. Veréis, cada vez más son los hombres que optan por ciclarse para tener un cuerpo exageradamente musculoso. Cuanto más, mejor, y que ni siquiera con ese cuerpo van a competir. Y ciclarse no es nada barato, amigos. Podemos hablar de 300 euros al mes con total tranquilidad. Quiero dejar muy claro que no juzgo a quien lo hace, solo analizo desde un punto de vista de análisis comportamental en el entorno de la manósfera. No tendría pues sentido afirmar que el hombre es definitivamente mucho más racional que la mujer, cuando en lo que respecta a la atención, algo que se le atribuye a ella, es capaz de tomar decisiones absolutamente irracionales, cuando además también se les atribuye al hombre esa mayor capacidad de ganar dinero y administrarlo. Así que continuemos. Si sigues en esa paranoia de aumentar el BSM, un patrón que hacen los red púas es el marketing con las fotos en los coches caros, mansiones, etc. Pero esto es bastante estándar en cualquier hombre, tener la aspiración de un coche caro hasta el punto que suele ser su primera gran inversión y en la que se suelen meter en créditos criminales con unos intereses desaforados. Es decir, aceptan un nivel de deuda alto por un coche que no necesitan en absoluto. Mirad, yo he tenido coches de todo tipo, yo he comprado coches caros por mera validación. Yo cometí ese error y por eso hoy os puedo hablar de ello. Si tú compras un Audi R8, quieres mostrarle a los demás tu situación de poder y además sabes que vas a condicionar la percepción de las chicas sobre ti. Porque la parte racional debería decirte que un Audi R8 no tiene nada de práctico, no sirve para absolutamente nada. Gasta muchísima gasolina, es incómodo para bajar largas distancias y para llevarlo por la ciudad es absolutamente inservible. Solo sirve para correr en un circuito o para vacilarle a las chicas, razón por la que lo compra la mayoría. Un coche bueno y caro solo está justificado cuando o te sobra realmente el dinero, y cuando digo sobra es que no te preocupa gastarte 300 o 400 mil euros, no altera tu cuenta en absolutamente nada y también lo veo justificado cuando el vehículo es una herramienta de trabajo y entonces estás obligado a conducir largas distancias de manera frecuente. Ahí un coche bueno y cómodo, con extras y un coche de calidad hacen la diferencia. Yo lo dice uno que ha hecho muchos kilómetros en carretera. Podemos también hablar de tratamientos estéticos, donde los hombres cada vez gastan más dinero y en ya muchas ocasiones están haciendo intervenciones que no necesitan, salvo que lo que pretenden realmente es gustar a las tías. No estoy en contra de la cirugía estética, pero siempre y cuando sea para corregir algo que realmente te genere un complejo. Una liposucción, por ejemplo, puede costarte en torno a 1.000 euros y que sepas que cada vez más hombres la están haciendo. Resumiendo, el hombre también es un adicto a la validación y si no, los red púas no existirían. Y con esto cerramos estos episodios de La mujer que no existe, la mujer a la que le han atribuido
unas características que realmente no tiene y que es mucho más pragmática, más visual y que puede llegar a tener criterios parecidos a los nuestros en algunas ocasiones. Así que os mando un saludo a todos. Chao.